Bueno, buenas, buenas. Ahora vamos a hablar un poquito de la determinación sistemática en el análisis arqueofaunístico. Bueno, algo que vamos a decir primero que nada, recuerden que cuando hablamos de elemento, hablamos de los elementos óseos de un esqueleto individualizables, digamos, el fémur, el húmero, la escápula, y cuando hablamos de espécimen, hablamos de un elemento o de un fragmento de ese elemento. Un espécimen puede ser identificable o no identificable a algún nivel taxonómico o anatómico. Por ejemplo, podemos tener esto que vemos aquí, son astillas óseas, ¿no es cierto? Son especímenes no identificables a nivel específico, pero probablemente alguna de estas astillas se pueda determinar que se trata de un mamífero. Entonces, identificable a nivel de clase mamalia, ¿sí? Y a veces puedo identificar si se trata de alguna parte de un elemento óseo, pero difícilmente, si no sé qué taxón es, pueda saber qué elemento es. Pero, de alguna manera, todo esto, por ejemplo, todo esto son especímenes óseos, ¿sí? Este espécimen corresponde al elemento mandíbula, ¿sí? Y estos especímenes de acá son especímenes no identificados a ningún nivel taxonómico, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es un espécimen que corresponde al elemento vértebra y este también, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hablar mucho de elemento y de espécimen en zooarqueología. Bueno, ahora bien, otra cosa, vamos a hablar de la determinación taxonómica ahora. Cuando decimos taxón, es en singular, y muchas veces van a encontrar taxa, que quiere decir taxones, o en plural, que es como una castellanización, es en inglés, ¿sí? Taxa. Pero bueno, ahora bien, basándonos un poquito en el artículo que tienen de Miotti et al., ellos dicen que para identificar la fauna que tenemos en un conjunto zoológico, para saber cuál es, para hacer la determinación taxonómica, mejor dicho, tenemos que seguir el método de la sistemática biológica, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan lo de la sistemática, lo de ver la clase, el orden, la familia, el género, la especie? Entonces, esta sistemática nos sirve para ver a qué nivel podemos identificar. Como les decía la otra vez, no siempre se pueden identificar a un nivel de especie los huesos que tenemos. Por eso hablamos de formular hipótesis sistemáticas. Es como que siempre trabajamos al nivel de hipótesis, porque nunca tenemos el animal vivo, digamos. Si bien muchas veces tenemos un 100% de confianza con que estamos identificando bien a ese elemento óseo, a veces no es así. Entonces esto es lo que vamos a ver un poquito. Lo que les decía recién, lo que viene aquí, es que a veces identificamos a nivel de especie, pero a veces identificamos solamente a nivel de género, familia o clase. Todas estas son igualmente válidas. Obviamente que siempre intentamos llegar al nivel de especie, pero no siempre se puede, es más, la mayoría de las veces no se puede. Bueno, una vez que hicimos la determinación taxonómica, o sea, tenemos un elemento óseo y decimos, esto corresponde a una vaca, Bos taurus, hacemos la identificación anatómica. Si se trata de un hueso largo, lo primero que vemos es si se trata de un hueso largo, de un hueso corto, de un hueso plano, de un hueso irregular. Entonces ahí vemos de qué se trata. Luego vemos qué porción de ese elemento tenemos. Tenemos la porción proximal, la porción distal, la porción medial. ¿Qué porción tenemos? Después vemos la lateralidad y una serie de otras variables, ¿sí? Para identificar taxonómica y anatómicamente un elemento, vemos los rasgos diagnósticos que hay en un elemento óseo, como la curvatura del hueso, la ubicación y las formas de la articulación de un hueso, la ubicación y la forma de los forámenes nutricios, que son los agujeritos que atraviesan a los huesos, donde se alimentan, digamos, y también la ubicación y la forma de las áreas de fijación muscular, digamos, las inserciones musculares, que están con forma en huesos largos, a veces en formas de crestas, o a veces con rugosidades, nos sirven para hacer una determinación anatómica y taxonómica muchas veces, ¿sí? Y
La realidad es que las porciones más diagnósticas dentro de un esqueleto tenemos algunos huesos que sirven para diagnosticar bien de qué taxón estamos hablando, de qué especie estamos hablando. Y hay algunas porciones o algunos huesos que no son tan diagnósticos. Por ejemplo, las costillas son muy similares en casi todos los mamíferos del mismo tamaño, ¿no? Mamíferos grandes, las costillas no son muy diagnósticas, no sirven mucho para saber de qué especie estamos. Sin embargo, los cráneos son los que más sirven para identificar la especie. Pero cráneos, los huesos largos, los dientes, las placas dérmicas también son elementos que sirven, que tienen buenos rasgos diagnósticos que nos sirven para diagnosticar o para determinar con qué taxón estamos trabajando. Fíjense, acá tenemos ejemplos de lo que se denominan los rasgos diagnósticos. Esto es un fémur de Bostaurus, no, un número, perdón, nada que ver. Un número de Bost, me quedé pensando por eso. Un número, y estas partes que están así son los que se denominan rasgos diagnósticos. Está la cresta, acá está la cabeza o el trocánter, y esta parte también son partes diagnósticas dentro de, y que nos sirven para determinar que este hueso se trata de una vaca. Fíjense, este es un número de una Silvilaus carolinensis, es una liebre, es un conejo, y fíjense que si bien la morfología es similar, y si se puede identificar fácilmente que es un número, tiene rasgos diagnósticos bien diferentes. Fíjense esto, por ejemplo, acá, esta cavidad acá, el número de vaca no lo tiene, ¿sí? Y esto, que es un número de humano, también tiene, fíjense las curvaturas que tiene, como es la parte proximal, tiene una redondez que nada que ver con el húmero de la vaca, que tiene estas inserciones musculares que nos sirven para identificar y diferenciarlo claramente de un húmero de humano. Fíjense también la robustez del húmero de vaca comparado con el húmero de humano, ¿sí? Bueno, todos estos son los rasgos diagnósticos que nos sirven para identificar taxonómicamente estos tres húmeros. Si los encontráramos sueltos y no los encontramos asociados al resto del esqueleto, podemos distinguir que se trata de vaca o de conejo o de humano. Siempre utilizamos esqueletos comparativos, que ya vamos a hablar de eso. En el caso, por ejemplo, de los metapodios, como este metacarpo y metatarso, este es un metacarpo de guanaco y este de oveja, tienen rasgos diagnósticos. Por ejemplo, los guanacos tienen esta terminación en B y las ovejas las tienen en forma de U. Entonces, fácilmente, además de las diferencias de las epífisis, que son muy claras, muchas veces las epífisis proximales no son tan distinguibles o tan diagnósticas como las epífisis distales de estas dos especies, que muchas veces aparecen juntas en un conjunto zooarqueológico cuando se tratan de poblaciones, de sitios en donde ha habido contacto, porque ustedes saben que las ovejas son introducidas, no son una especie autóctona de Sudamérica. Entonces, cuando tenemos una porción distal de metapodio se llama genéricamente a metacarpo o metatarso, podemos identificar si se trata de un guanaco o de una oveja, ¿sí? Porque tiene este rasgo diagnóstico que nos sirve para diferenciarlo. Bueno, por la dentadura habíamos hablado de los cráneos, y la dentición también son tienen rasgos diagnósticos. Por ejemplo, los camélidos tienen dientes que se denominan selenodontes porque tienen formita de media luna, y los cerdos tienen dentadura bunodonte como nosotros los humanos, pero bueno, son bien distintos. Los fragmentos sirven, los dientes sirven para identificar a nivel taxonómico, pero sin embargo hay superposición de tipos de dentadura. Por ejemplo, los chivos tienen también dentadura selenodonte. Entonces, en algunos sitios donde encontramos los dientes sueltos, a veces no podemos identificar si se trata de un guanaco o de un camélido o de un caprino, porque tienen el mismo tipo de dentadura. Entonces son diagnósticos, pero hasta ahí nomás. No nos serviría en un conjunto de acá, por ejemplo, del sur de Mendoza, para identificar a nivel taxonómico, ¿sí?
Bueno, ahora algo muy importante que vamos a ver en alguna de las unidades un poquito más adelante. El tema del registro de los datos. ¿Sí? Estos dos trabajos que tienen la bibliografía obligatoria hablan un poquito de eso. El trabajo de Velázquez está en español, es un poco más sencillo y explica cuáles son las variables que se pueden registrar, ya les voy a contar cómo. Y el texto de Driver es un texto que hace como una observación crítica del modo en la que clasificamos los arqueólogos, que a veces puede ser un poco relajada, digamos, por decirlo de alguna manera, y puede llevar a malas interpretaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. En el caso de Velázquez nos habla de los pasos en los que uno sigue, cómo va anotando en las planillas los distintos tipos de variables que vemos en un hueso. ¿Sí? Primero realizamos la identificación taxonómica. Fíjense, vamos a seguir un poquito el razonamiento de Velázquez. Hacemos la identificación taxonómica, que puede ser a distintos niveles: nivel de orden, de familia, de especie. Por ejemplo, un camélido, un cérvido, un cánido, un félido, todo esto es a nivel de familia, ¿no? Camélide, cérvide, cánido, félido. Bueno. Luego, la identificación anatómica, que es esa pieza o elemento. Nada, acá están sintetizados los elementos, ¿no? Tibia, occipital, bueno, no sé cuál es la clave, metacarpo, que él utilizó. Luego, bueno, si está fusionado, articulado, ensamblado, bueno, distintas variables que él mismo como su arqueólogo creó y confeccionó y las deja específicas y publicadas, porque ¿qué pasa? Cada su arqueólogo puede diseñar su planilla de registro con los códigos y las categorías que cada uno desee. Siempre tienen que estar especificadas qué significa cada cosa para una publicación. Cuando hace el análisis de los agentes tafonómicos, por ejemplo, bueno, la meteorización, que ya vamos a ver qué es, las categorías de meteorización, y los agentes no humanos, él los identifica así con el número 1, las funciones, piqueteado, rayas acanaladas, cuando otros agentes no humanos hacen marcas en los huesos. Y acá esta es la forma en la que él registra con estas claves las distintas modificaciones de origen antrópico, como por ejemplo cuando tiene signos de pulido o perforación, un hueso, o tiene marcas de corte, él las identifica y las marca en su planillita con estas letras. ¿Sí? Este texto está puesto a modo de ejemplo para que vean cómo se puede realizar el análisis zooarqueológico. Y aquí les puse de ejemplo dos tipos de planillas de relevamiento de materiales. Fíjense, no está completo, esto sigue mucho más para allá. En esta planilla, el zooarqueólogo lo registró de esta manera. Puso, bueno, en columnas y filas están catalogados los materiales. En primer lugar, cuál es la localidad donde se encuentra el sitio, qué sitio es, Cueva Arroyo Colorado, la cuadrícula, el sector de excavación, el nivel en centímetros, el nivel de numeración, qué componente, de acuerdo a la decisión de los excavadores, el número de pieza, y acá viene la clasificación taxonómica y anatómica. El taxón, el elemento, la porción y qué fragmento es lo que está registrando. En este caso se utilizó una nomenclatura de sistemática biológica convencional, digamos. En este caso era a nivel de género se pudo llegar a identificar. Lama SP, en este caso a nivel de orden, a nivel de clase, perdón, mamalia. Y en este caso este elemento solamente a nivel de familia. Y este elemento, este metapodio, pudo ser identificado a nivel de especie. Fíjense cómo en una misma planilla conviven los distintos niveles de identificabilidad, que no importa, digamos, es lo que se necesita para luego hacer el recuento de todo lo que tenemos. ¿Sí? Y en este caso, bueno, se fueron escribiendo el nombre de cada uno de los huesos y de las porciones. En esta otra planilla se siguió otra metodología que es, o sea, es similar, pero la forma de anotación es con códigos. Entonces, este zooarqueólogo también, o sea, del mismo sitio, fíjense, no, no es del mismo sitio, perdón, es de la misma localidad, pero este es el desecho 4 y este es el desecho 12, me parece. Clasifican siguiendo una nomenclatura que está con códigos.
Entonces, el taxón, cuando dice 0, significa indeterminado. Cuando dice 70.000, significa mamífero grande, una cosa así. Entonces, acá se basan en una lista que está taxonómica y anatómica, que cada porción o cada elemento está enumerado y tiene la ventaja de que se evitan problemas de nomenclatura al momento del recuento. Eso lo podemos ver en mayor profundidad más adelante. Así que bueno, para ver un ejemplo, ¿qué variables relevamos en un espécimen? Supongamos que tenemos este espécimen de un sitio arqueológico, ¿no es cierto? Bueno, lo miramos bien, lo observamos, vamos pensando a qué animal puede pertenecer, estamos familiarizados con la fauna del lugar, ya nos vamos imaginando de qué animal se trata, y yo lo primero que hago cuando veo este hueso, digo, bueno, esto para mí es un metapodio de guanaco. Entonces, eso es una hipótesis. Yo digo, para mí esto es un metapodio de guanaco. Tengo el hueso en la mano, voy al armario, saco el esqueleto, los huesos largos de guanaco y lo comparo. Entonces, comparo mi hueso con el metapodio de guanaco, o metacarpo, o metatarso de guanaco, y chequeo y contrasto mi hipótesis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de hipótesis sistemática? Bueno, esto es esta hipótesis. Cuando veo y si coincide y son todos los rasgos diagnósticos son iguales, entonces puedo aseverar que se trata de un metapodio guanaco. Para un paleontólogo esto sería una locura, para un zoólogo nunca podríamos aseverar porque no tenemos el resto del esqueleto, pero en zooarqueología esto se acepta, digamos, y si no tenemos ninguna otra cosa que nos diga que no es un guanaco, entonces lo clasificamos de esta manera. ¿Por qué? Porque no tengo, depende también de dónde está el sitio arqueológico. Si este sitio está en el noroeste argentino y es del Holoceno tardío, de los últimos 2000 años, bueno, yo por ahí no podría estar seguro si se trata de un guanaco, si se trata de una llama. Entonces ahí no lo identificaría como guanaco, sino que lo identificaría como camélido, en el mejor de los casos, ¿sí? En este caso, como se trata de un sitio arqueológico en Patagonia, del Holoceno tardío, donde no ha habido otros camélidos que no sea el guanaco, entonces lo clasificamos de esta manera, como guanaco. Entonces ponemos taxón, lama guanicoe, elemento metapodio. Como no tenemos el fragmento proximal, que es el que nos permite identificar si se trata de un metacarpo, es decir, del miembro anterior, o de un metatarso del miembro posterior, solamente podemos identificarlo como metápodo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las fracciones del esqueleto, de las partes del esqueleto? Bueno, que de los miembros del quiridio, que decíamos que había una parte llamada metapodio, bueno, en este caso estamos clasificando a nivel quiridio. Entonces no podemos decir si es metacarpo o es metatarso, pero es un metapodio, y nos sirve igual para la interpretación zooarqueológica, nos sirve igual. Bueno, del hueso se trata de una porción distal, porque no tengo la porción proximal, ¿sí? Tengo medial y distal, mejor dicho. Lateralidad no podemos identificar de qué lado es, si es de la pata izquierda o la pata derecha, no sabemos, entonces le ponemos INDEP. ¿Qué edad tiene esto? Según el cronograma de fusión, estas epífisis están fusionadas, se trata de un individuo adulto. Ahora bien, hacemos el registro de las variables tafonómicas. Lo primero que registramos es la meteorización. Esta meteorización 0, le ponemos 0. Vemos si tiene marcas de carnívoros. Sí, tiene marcas de carnívoro que se denominan punctures. Pues vamos a hablar de todo esto. ¿Tiene marcas de pisoteo? No, no tiene marcas de pisoteo. Bueno, ¿cuáles son las marcas culturales o antrópicas? La fractura es longitudinal. Yo puedo dar cuenta que esta fractura fue intencional, con el hueso en estado fresco, probablemente para obtener la médula ósea. Tiene todos estos indicios de lascados, ¿sí? Y que el hueso estuvo fracturado en estado fresco. ¿Y está termoalterado? No. Este es un ejemplo de alguna de las variables que relevamos en el registro zooarqueológico. También le hubieran tomado la medida con calibre, el largo total, para ver el nivel de fragmentación, entre muchas otras variables que se pueden considerar. Por supuesto que nunca se puede hacer una identificación taxonómica y anatómica con una foto. Yo les estoy contando acá a través de una foto por razones obvias. Pero bueno, este sería más o menos el caminito que uno hace.
¿Para qué? Para luego llegar a esto, a la tabla de identificación taxonómica de los sitios. Este es un ejemplo de una publicación. Supongamos que estamos trabajando con el sitio Risco de los Indios. Lo que se hace una vez registrado en esas planillas Excel que yo les mostré antes, es hacer la síntesis de cuáles son los taxones presentes en el sitio arqueológico. Entonces, ahí hacemos la síntesis, fíjense la cantidad de especímenes indeterminables, 1085 en este caso, y los especímenes determinables, 343. Esto es muy normal en todos los conjuntos arqueológicos, donde predominan las astillas que no pueden ser identificadas a ningún nivel taxonómico ni anatómico. Entonces, pero se tiene que publicar y avisar, decir, bueno, de todo esto yo identifiqué a nivel taxonómico y anatómico este porcentaje. Pero fíjense cómo en esta tabla taxonómica que tiene que estar presente en todas las publicaciones de los sitios arqueológicos donde se trabaja con fauna, fíjense cómo hay hay distintos niveles de identificabilidad. En algunos casos tenemos especies, como acá, y en algunos casos tenemos clases, y en algunos tenemos clase y tamaño. Esto se acepta en arqueología. Por ejemplo, a ver si tenemos, en este caso no tenemos mamalia grande, no. Pero bueno, sí tenemos, por ejemplo, ave indet o ave de tamaño mediano, como para identificar que no se trata de un reído, ¿sí? Si decimos ave grande indet, estamos hablando probablemente de un reído, pero no pudimos llegar a un nivel de confianza para decir se trata de reído. Entonces ponemos ave grande indet, ¿sí? Fíjense, recuerden lo que les decía, que las especies se escriben en el género con mayúscula y la especie con minúscula y en cursiva. En esta tabla yo tengo palabras en cursiva y palabras sin cursiva. Esto va así, es importante que sepan y que respeten esta forma de escribir, ¿sí? Cuando tenemos solamente el nivel de género, pero no la especie, se escribe así. Anas, por ejemplo esto, los anátidos es una familia de aves, ¿sí? Aves acuáticas. Anatidae indet es porque se pudo identificar a nivel de familia, pero no a nivel de género ni de especie. Y cuando tenemos Anas SP, se pudo identificar 6 especímenes, se pudieron identificar a nivel de género, perdón, pero no de especie. Entonces se escribe SP con punto y en minúscula, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, algún otro SP, por ejemplo, este caso, Saedius SP, que no podemos estar seguros de que sea Piche, pero es Saedius SP, ¿sí? Es Saedius Pichi, pero es Saedius SP, ¿sí? El mismo con Chaetophractus, puede ser Chaetophractus biliosus o velerosus, no estamos seguros, entonces ponemos Chaetophractus SP, ¿sí? Bueno, ahora yendo al trabajo de Driver, donde él dice, presten atención los arqueólogos cómo a veces damos por hecho algunas cuestiones y no publicamos claramente cuáles fueron nuestros pasos en la identificación de los especímenes. Publicamos listas taxonómicas como estas, sin mencionar cuáles fueron las colecciones comparativas, cuál fue la metodología que utilizamos para hacer la clasificación. Entonces lo que dice Driver es que nos basamos en dos asunciones que deberíamos modificarlas, deberíamos aclarar que no se trata de eso. Muchas veces identificamos a nivel de especie cuando no tenemos la certeza 100% de que se trata de esa especie. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos identificación por asociación. Como yo, por ejemplo, les dije con este hueso de aquí. Yo les dije, esto es guanaco. Pero viene una persona, un paleontólogo, me dice, ¿por qué decís que es guanaco? ¿Qué sabés? Si no tenés el cráneo, no tenés otros elementos que realmente son diagnósticos. Y nosotros los arqueólogos decimos, bueno, está bien, es un camélido, pero yo estoy segura, casi segura de que es guanaco, porque en el sitio donde estoy trabajando no hay presencia, ni lo hubo en el pasado, de llamas, de alpacas o de vicuña, porque estamos en un lugar donde no hubo domesticación para nada de estos camélidos, y estoy en un periodo temporal donde tampoco había otro tipo de camélidos. O sea, no estamos hablando de transición pleistoceno-holoceno, estamos hablando de un sitio de 2000 años. Entonces, yo digo que es guanaco.
Bueno, esto es una identificación taxonómica por asociación. No sería lo correcto 100%, pero es lo aceptable en su arqueología, ¿sí? Pero bueno, entonces dice Driver que habría que aclarar, sacar de encima esa asunción de que cada hueso se puede identificar independientemente. En realidad estamos identificándolo por lo que observamos del elemento óseo en sí, pero también por asociación al conjunto, al contexto en donde se encuentra ese animal. Por ejemplo, yo puedo saber que esto no es un camello porque no hay camellos en Sudamérica, ¿sí? Entonces esa es la asociación, estamos en Sudamérica, no estamos en el Sahara, entonces no es camello de ninguna manera, ¿sí? Bueno, eso es una identificación por asociación, que es lo que nos queda, es lo que se puede hacer en su arqueología. Entonces, bueno, siempre tenemos en cuenta esto, de dónde vienen los materiales y qué antigüedad tienen al momento de hacer la clasificación. Y la otra cosa que también se asume mucho es que se cree que los métodos para hacer la identificación están suficientemente testeados como para hacer innecesaria la justificación de las identificaciones. Nunca se aclara, bueno, no es que nunca. Driver menciona que muchas veces no se aclara de dónde, cómo se realizan las identificaciones taxonómicas. Entonces, es muy importante que demos cuenta, cuando publicamos un trabajo o cuando presentamos un trabajo en un congreso, de dónde o cómo se realizaron las identificaciones taxonómicas. Se utilizaron las colecciones comparativas de tal o cual museo, que están disponibles en tal o cual lugar, se utilizaron guías osteológicas disponibles en tal y cual lugar, que son visitarlas, se utilizó el método osteométrico, y ahora también hay muchos atlas digitales, hay mucha disponibilidad en la web. En este caso, esta página, por ejemplo, es espectacular porque tiene huesos de aves en 3D, o sea, casi no necesitamos un esqueleto comparativo, pero siempre son fundamentales, pero tenemos ahora un montón de recursos más disponibles en Internet que son espectaculares. Yo se los puse estos links en el aula virtual para que lo vean y los exploren porque son realmente fantásticos. Así que bueno, eso es un poco. Cuestiones de importancia al momento de identificar taxonómica y anatómicamente un conjunto zooarqueológico. Bueno, otros elementos que aparecen en el registro zooarqueológico que no hablamos mucho porque son un mundo en sí mismo y bueno, hay un montón de bibliografía y no podemos abarcar todo con respecto a esto, pero bueno, cuestiones que encontramos y que son parte del registro zooarqueológico, los cuernos y las astas, que a veces sobreviven en el registro arqueológico, las placas dérmicas u osteodermos, también se llaman, estas sobreviven muchísimo en el registro arqueológico, es de lo que más encontramos en sitios donde no hay buena preservación, y bueno, las placas dérmicas se encuentran en los dacipoides o clamifórides, que son de distinto tipo, y también en fauna extinta como los gliptodontes, que tienen también estas plaquitas de acá, se llaman placas dérmicas u osteodermos, y que también tienen un muy buen potencial de preservación. Lo interesante de las placas dérmicas es que son diferentes en cada una de las partes anatómicas, digamos. Entonces se puede identificar si se trata de una parte proximal medialodistal del animal, y también, no, eso, digamos. Y también se puede determinar la especie. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los elementos que son diagnósticos para determinar taxonómicamente? Bueno, las placas dérmicas de los clamifórides, que son los piches, peludos, las mulitas, se utilizan para determinar el nivel de especie. Los que saben, mucho, es muy complicado, pero bueno, muchas veces se consulta con biólogos que trabajan en el tema y ellos nos ayudan a hacer la identificación taxonómica. Las placas se encuentran de asientos, y lo que tienen es que, bueno, digamos, hay mucha variabilidad en cada uno de los armadillos o de los piches o dacipódidos. Cada esqueleto puede tener entre 500, 700, 800 placas. Otra de las cosas que se encuentran en el registro zooarqueológico son los fragmentos de huevos de réidos, que están compuestos de carbonato de calcio y resisten mucho a los procesos de meteorización. Y otra de las cosas las cuales no vamos a trabajar en este cuatrimestre es los invertebrados como los moluscos, por ejemplo, que son todo un mundo muy interesante y bueno, que se encuentra en el registro y son parte del registro zooarqueológico.
no vamos a profundizar en este tema por el momento. Pero bueno, eso les quería comentar. Muchas gracias y espero que hayan entendido todo.